En antaño se contaban historias de caballeros fuertes, poderosos y valientes, que luchaban con todo su ser para ganar más honor, ya que esto era lo que los representaba en aquella época. Pero ¿qué pasa cuando estas costumbres van lentamente desapareciendo? Los verdaderos caballeros pierden su motivación para dar peleas dignas, para ser oponentes formidables y al mismo tiempo para demostrar todo su potencial. Si quieres saber de qué estoy hablando, acompáñame a continuar con esta historia, subiendo de nivel con las mejores habilidades. La submisión había sido completada, el portal se estaba abriendo justo detrás del herrero, el cual preguntaba si acaso ya había regresado. Saliendo del portal, el prota le dijo que sí, acaso pasaba algo, pues a él le parecía que es una raíz normal después de todo. El herrero le dijo al chico que sabía que no era de ese mundo, aún así de cualquier forma lo había hecho bastante rápido, preguntándole si estaba seguro que lo había hecho bien. El prota, mostrándole la raíz, le dijo que por supuesto. Raíces aleatorias provienen de un mundo destruido, en unidad no se puede hacer nada, pero si se planta en un entorno adecuado, esta probablemente pueda crecer. El herrero le preguntaba al chico si de verdad quería hacer eso. ¿De verdad le iba a permitir sintetizar la espada de Kaber? El fantasma le dijo al herrero que sí, ya que podía utilizarla como quisiera, ya que después de todo ahora esa espada le pertenece al prota. El prota le preguntaba al herrero si entonces podía mezclar la espada con la raíz. Reliquia de Kaber. Espada manchada con la sangre de sus antepasados, una reliquia de un mundo ahora destruido, se cobró la vida de innumerables miembros de la familia real. El poder de ataque de este objeto es de 20 puntos. Fuerza ofensiva más 10 puntos cuando se trata con enemigos de linaje noble. El herrero le dijo al prota que por supuesto que lo haría, y más si eso era lo que deseaba el guerrero. El prota le dijo al herrero que aún así no la necesitaba por el momento, por lo que podía quedarse con ella por ahora y combinarla con las raíces más tarde. El prota le dijo al herrero que entonces volvería dentro de 2 días. Ahora mismo se encontraba enfrentándose al jefe del piso 17. Era un poderoso caballero el cual el prota se encontraba haciéndole frente, pero al parecer no había sido tan complicado, ya que terminó derrotando al jefe del piso 17 rápidamente. Como recompensa principal terminó obteniendo el pendiente de niebla de sangre, que proporciona 10 puntos en fuerza, 10 puntos en destreza y 10 puntos en defensa. Aunque el prota le dijo al fantasma que su oponente le había parecido bastante débil, el fantasma le preguntaba si de verdad no lo había considerado ni un poco fuerte. Además de eso, el chico también terminó recibiendo una armadura de cuero impregnada con el rocío de lava, la cual proporciona 20 puntos de defensa, y existe una pequeña posibilidad de que sus ataques sean exitosos. Llegando al piso 18, el prota tenía que enfrentarse al caballero esqueleto del piso 18. Caballero esqueleto del piso 18 había sido completamente derrotado por el prota y sin mucha preocupación. El chico continuó descendiendo a una gran velocidad llegando al piso 19. Ahora mismo se encontraba enfrentándose al jefe del piso 19, un Lich. Aunque, como era de esperarse, este último no resultó ser ningún problema para el prota, ya que rápidamente terminó acabando con su oponente y su nivel había aumentado en el proceso. El fantasma, algo confundido, le preguntaba al prota que entonces qué pensaba de este jefe. Vemos las estadísticas del prota, en la cual solamente voy a resaltar que el nivel del chico ahora se encuentra en el 42. Tae-san, observando a sus alrededores, mencionaba que entonces era momento de continuar y el siguiente es el piso 20. Pero una bruma oscura terminaba llamando la atención del chico, el cual algo confundido preguntaba qué era eso. Observando cómo esa energía oscura comenzaba a envolver su cuerpo, Tae-san lentamente terminó acercándose a aquel sitio. El fantasma le dijo al prota que es el altar de un dios demonio, una entidad que gobierna a todos los demonios. El sistema revela lo siguiente: altar de Lucifer, un altar creado por aquellos que sirven a Lucifer, y es un pasaje que conecta con este dios. Lucifer puede ejercer influencia a través de este lugar. El prota, al ser el primero en descubrirlo, terminó recibiendo el bono que le proporcionaba 3 puntos de inteligencia de manera permanente y 10 puntos de maná también de manera permanente. Tae-san le preguntaba al fantasma que si acaso sabía qué tipo de prueba era, a lo que este último le respondió que no lo sabía en realidad. El prota le preguntaba si de verdad le iba a decir eso. El fantasma le dijo al prota que todo lo que necesita saber es que este dios mismo reconoce y hace una prueba apropiada para cada aventurero. Entonces, ¿qué tipo de prueba creería que le daría el dios demonio? Tae-san le preguntaba al fantasma si acaso este tipo de dioses no solamente prueban a los demonios. El fantasma le dijo al prota que no necesariamente puede ser así, pero los estándares para los humanos son infinitamente estrictos. Luego de pensárselo por un rato, Tae-san le dijo al fantasma que entonces tendría que volver más tarde. Le preguntó al prota si acaso pensaba fortalecer su alma para volver luego a ese sitio. El prota le dijo al fantasma que principalmente lo hacía porque no sabía qué tipo de prueba podría ser. Un rato después, el prota se había abierto paso hasta el piso 20, llegando justo a la sala del jefe, donde la pelea entre estos dos había comenzado inmediatamente. El caballero de la muerte, el jefe del piso 20, se encontraba siendo empujado por la fuerza y la habilidad del prota. Tae-san le dijo a este jefe que aunque hiciera su mejor esfuerzo, aún así era demasiado lento para él. Realizando algunos cortes, Tae-san había ganado en contra del caballero de la muerte.
El fantasma, desconcertado por las habilidades del prota, le dijo al chico que en realidad eso es algo que no debe de ser superado tan fácilmente. Observando el sistema, Tae-san mencionaba que, como se esperaba, el fantasma le preguntó al chico si acaso había algún secreto. Tae-san le dijo que sí, parece que hay algo escondido en ese sitio. Y justo en ese preciso instante su presentimiento se encontraba en lo correcto, ya que comenzó a sentir gracias a una habilidad que algo no estaba bien en esa habitación. El chico terminó encontrando una habitación secreta dentro de otra habitación secreta. Al tocar aquel ladrillo, la pared terminó destruyéndose delante del chico. Este mencionaba que lo sabía, pero al interior de aquella pequeña cueva se escuchaba unos pasos que venían acercándose lentamente al chico. Mientras Tae-san se preparaba para utilizar sus armas, el fantasma le preguntaba al chico qué era lo que estaba sucediendo. Es entonces que podemos ver cómo de entre las tinieblas venía saliendo una criatura. Parecía ser otro caballero de la muerte, pero este se veía mucho más diferente que el anterior. Tae-san ahora mismo se enfocaba directamente en su nuevo oponente, el cual, acercándose al chico, comenzaba a hablarle, mencionándole que entonces había llegado. El sistema nos informa que había aparecido el caballero de la muerte, Lord Valorant. Valorant dijo que entonces él debe de ser el fantasma de un héroe, y había escuchado sus historias de aquel hombre sabio, aunque lo consideraba bastante pobre y una débil persona. Confundido, el fantasma le preguntaba a Valorant si acaso conocía a ese tipo. El Lord le respondió que es un secreto entre ellos, ya que desde una perspectiva estricta no debería de existir ese tipo de libertad. Aún así no podía comentarle nada más al respecto. Y ahora, enfocándose en el prota, preguntaba si de verdad ese era su enemigo, ya que se veía realmente fuerte, pero no tenía ninguna posibilidad de ganar. Mientras el prota desenvainaba sus espadas, el Lord le dijo que tenían que luchar con espadas en la habitación que le habían dado, y ahora mismo lo comenzaría a ver como un caballero, por lo cual tiene que saber que no debe de tirar su espada y salir corriendo de ese sitio. Además, habían pasado cientos de años desde que un aventurero llegó hasta ese sitio, por lo cual se lo agradecía mucho. Ahora, dejándose de palabras, era momento de comenzar el combate. A pesar del rápido ataque del Lord, el prota pudo repelerlo y hacerlo retroceder un poco. El prota pensaba que era bastante fuerte, ¿acaso no debería de estar por encima del piso 25? Y ese es un nivel que alguien por miedo no podría superar. Mientras el prota recibía una patada de lleno en su abdomen, el sistema mencionaba que se había activado la anulación absoluta del primer ataque. El Lord le dijo al chico que es una habilidad asombrosa, anulación de ataque, le parecía increíble, aunque también le parecía un poco gracioso. Tae-san, analizando a su contrincante, pensaba lo siguiente: sus ataques son poderosos y su espada es bastante grande, pero sus movimientos no son del todo rápidos, por lo cual el chico terminó apoyándose de las rocas que se habían levantado para acortar la distancia en un instante. Y utilizando una de sus espadas, el prota terminó incrustándola justo en el hombro del Lord. Este último le preguntaba al chico qué era lo que estaba haciendo. Tae-san le dijo que definitivamente es fuerte, alguien promedio no podría vencerlo, pero Tae-san no es realmente cualquier persona. Cuando el prota estuvo a punto de atravesar la armadura del caballero, se dio cuenta como este último se quedó quieto por un segundo, y antes de que Tae-san pudiese reaccionar a tiempo, el caballero terminó proporcionándole un poderoso uppercut en la mandíbula. A pesar de haber recibido aquel ataque, el chico no dejaba de atacar, utilizando así sus dos espadas para proporcionar un fuerte ataque que terminó lanzando al caballero al suelo rápidamente. El fantasma, observando la pelea, intentó llamar la atención del prota. Le preguntaba por qué no utilizaba sus habilidades, pues podía utilizar aceleración y magia. Pero el fantasma no se dio cuenta que el prota lo estaba ignorando completamente mientras se encontraba jadeando. El fantasma le preguntaba al chico qué era lo que estaba sucediendo. Tae-san seguía enfocándose únicamente en su oponente, el Lord Valorant. Y este último al parecer terminó perdiendo una parte de su armadura, ya que podemos ver una pequeña grieta en su ojo izquierdo y ahí podemos ver el rostro del Lord Valorant. El Lord a gran velocidad se lanzó a atacar al prota, le agradecía al chico por la pelea tan justa, se encontraba realmente feliz por encontrarse a un oponente tan honorable. Tae-san terminó esquivando aquel ataque, y apoyándose sobre la espada del caballero escuchaba cómo ésta le decía que había estado esperando ese día durante cientos de años. Aún así, cuando el caballero intentaba realizar una estocada en la posición en la cual se encontraba el prota, el chico terminó acortando la distancia y se preparaba para atacar al caballero a quemarropa. El Lord terminaba llamando a Tae-san caballero mientras podemos ver cómo su casco se desmoronaba cada vez más, y este último tenía una gran sonrisa en su rostro. Con una sonrisa cálida y de añoranza, el caballero terminaba agradeciéndole al prota por lo que estaba haciendo. Un rato más tarde, el campo de batalla se había quedado en silencio, solamente se podían escuchar los jadeos en aquella enorme habitación. Tae-san había ganado en contra del Lord, el cual se encontraba apoyado de uno de los pilares. El Lord nuevamente estaba agradecido con el prota, ya que no sabía que no utilizaría sus habilidades a propósito. Tae-san le dijo al Lord que era lo mismo para ambos, ya que él también se sentía bastante agradecido. Fue entonces cuando el caballero terminó quitándose su casco en ese momento. El hombre le dijo al prota que él es un caballero y no quería depender de sus habilidades, y quería luchar únicamente con su espada, pero eso fue solamente un deseo que se hizo realidad debido a su terquedad, pues no quería forzarlo. Y gracias al prota ahora solamente puede estar satisfecho. Le gustaría decir que es libre ahora, pero la cosa es bastante complicada.
Llamando la atención del prota, le preguntaba a este si acaso sabía por qué las personas inteligentes estaban vinculadas a ese lugar como monstruos. Tarzan no comprendía del todo las palabras del caballero, preguntándose a qué se refería con vinculadas y respondiéndole que no lo sabía. El caballero, mientras se levantaba, le dijo al prota que es simple, pues esa es una tierra de oportunidades para algunos, pero ese no es el caso para algunas otras personas. El caballero, levantándose, le dijo al prota que es una pena que no pueda decirle la verdad, pero así es, podía bajar a las profundidades y averiguarlo por sí mismo. Entonces, naturalmente, terminaría descubriéndolo. ¿Quiénes son ellos y qué clase de ser es un mago? Y si eso pasa, tenía que tener piedad de ellos que no pudieron escapar de ese sitio, ya que el prota es muy fuerte. El caballero terminó desapareciendo ante el prota mientras que su espada permanecía incrustada en el suelo. En la habitación secreta del piso 20 se había derrotado a Lord Valorant. Lord Valorant, 22 puntos de defensa, velocidad de acción más 3%. El casco de un hombre que fue un gran caballero en su vida pasada. El alma estaba contaminada, pero la voluntad contenida en el equipo no desapareció. Tarzan pensaba en esto, la velocidad de acción normalmente depende de otros factores y aún así fue un buen discurso. Y además las estadísticas que tiene actualmente son el doble de buenas que en las de su vida anterior. El chico terminaba pensando en una habilidad especial activa, ponte a prueba. Lo que se ha construido se convierte en un fenómeno y gira a tu alrededor. En las palabras de Leta Young, esta es una habilidad bastante desalentadora. Además, el prota terminó recibiendo los zapatos con forma afilada. Los cuales proporcionan un poder de ataque de 4 puntos, una defensa de 14 puntos y una destreza de 10 puntos, velocidad de movimiento más 12% y velocidad de acción más 6%. Zapatos con pantalones muy distorsionados. Si pateas a alguien con eso, seguramente le dolería mucho. Además, el chico también terminó recibiendo una runa de fuerza que proporciona 20 puntos de fuerza. El chico terminó llamando a la ventana de estado. Añadía que las estadísticas de fuerza habían aumentado gracias a la runa de fuerza. Y el prota hizo una pregunta abierta, ¿acaso creía que podría alcanzar a Leta Young antes de su regresión? Ahora el prota se encontraba en el nivel 43. Y la fuerza del prota era de 2250 puntos, son las únicas estadísticas que voy a narrarles. Un rato después, el prota se encontraba en la habitación de Lilith. El prota terminaba llegando a la habitación de Lilith. Esta última le preguntaba al chico si realmente había descendido, a lo que el prota le respondió que sí, llegó al piso 20. Esto dejaba a Lilith bastante emocionada. Le preguntó al chico si entonces eso significaba que había llegado allí porque tenía algo que ofrecerle como tributo, ¿verdad? El prota le dijo que por supuesto, se lo mostraría de inmediato. Y luego de un rato, Lilith comenzaba a hacer el ritual para que el prota consiguiera nuevos hechizos mágicos. El prota terminó aprendiendo el hechizo Salto en el Aire. Magia para principiantes, Salto en el Aire, costo de maná 10 puntos. Maestría de la habilidad 1%, Salto en el Aire, todavía no puedes utilizarlo, ni siquiera una vez. Esto dejó al prota sorprendido, el cual rápidamente decidió saltar para poner a prueba este hechizo. La maga, observando al chico, le preguntaba si en verdad quería intentar utilizar esa habilidad ahora. La habilidad Salto en el Aire había sido activada y el prota terminó dando un pequeño salto en el aire apoyándose de lo que parecía ser un muro invisible. Tarzan dijo que incluso ahora puede tener un salto doble, por lo cual le pareció una magia excelente. Tiempo después, el prota volvió a descender nuevamente al piso 20. El fantasma, observando al prota, le preguntaba que por qué se quitaba todo el equipo ahora. ¿Tal vez iba a hacer algo extraño de nuevo? Le dijo al prota que quizás quería aprender una habilidad de anulación de ataque nuevamente. El prota había utilizado el polvo de hadas, mientras que le respondía al fantasma que no lo sabía. Entonces, el fantasma sorprendido le preguntaba al prota que si de verdad había más cosas por aprender. Tarzan le dijo al fantasma que no lo sabía y necesitaba averiguarlo en ese momento. Mientras el prota esquivaba alguno de los ataques del Caballero de la Muerte del piso 20, el sistema mencionaba que se había activado la anulación absoluta del primer ataque, seguido a esto la anulación absoluta del segundo ataque. El fantasma le dijo al prota que se había desactivado, aunque de cualquier forma no creía que eso pueda traer muchos problemas. El prota, observando su ventana de estado, se enfocaba únicamente en su escudo, el cual era de 192 puntos. El caballero terminó infligiéndole al prota 62 puntos de daño. El chico mencionaba que tenía que hacerlo otra vez. El caballero terminó quitándole 61 puntos de daño. El chico dijo que ya iban 2 veces. El caballero terminó quitándole al prota en la tercera oportunidad 65 puntos de daño. Tarzan dijo que entonces esa es la tercera vez. Actualmente el escudo del prota se encuentra tan solo con 4 puntos de defensa, mientras que el sistema le mencionaba al chico que había recibido un tercer ataque y no había perdido vida, por lo que el prota terminó obteniendo la habilidad siempre activa bloqueo del tercer ataque absoluto. El fantasma no podía creer lo que estaba observando, entonces quedó absolutamente anulado el tercer ataque también. Tarzan le dijo al fantasma que no se esperaba que hubiese un tercero. El fantasma le dijo al prota que eso no es normal, que se pueda obtener una habilidad como esa. Anulación absoluta hasta el tercer ataque, eso no podía ser posible. ¿Y no le parecía que esa es una habilidad obtenida junto con el escudo en primer lugar? Tarzan le dijo al fantasma que ya que nadie ha superado las pruebas mejoradas, ¿no es natural que no se sepa sobre ellas?
Aunque bueno, dejando eso de lado era momento de continuar. El fantasma le dijo al prota que por qué no se tomaba un descanso ahora mismo, ya que creía que necesitaba uno de verdad, había sido demasiado. Tae-san se encontraba confundido ante las palabras del fantasma. El fantasma, acercándose al prota, le dijo que al parecer en lo único en lo que pensaba y lo que tenía en su cabeza era volverse más fuerte, necesitaba descansar un poco, a lo que el prota le pedía al fantasma que se detuviera un momento. Un rato después, el prota terminó llegando nuevamente a la herrería del piso 16. Vemos que la habilidad avanzada de la espada de la tormenta del prota se encontraba en un 29% de maestría. Es una espada heredada de un mundo en ruinas. Actualmente solamente una persona puede tenerla, y ahora puede sentirse seguro de que puede continuar. El fantasma le dijo al prota que pudo subir de nivel fácilmente porque fue un proceso de reorganización de lo que había construido, aunque a partir de ese momento creía que todo sería mucho más difícil. El prota le dijo al fantasma que subió bastante, tan solo un 5% en 2 días, y eso le parecía suficiente. Como había prometido, habían pasado 2 días, entonces por eso había regresado, abriendo la puerta del taller del herrero. Justo al observar al interior, Tae-san se encontraba algo confundido. Confundido, el chico preguntaba si acaso había regresado demasiado rápido, mientras que el herrero se encontraba trabajando. El hombre le dijo al prota que no había llegado justo en el momento adecuado. Acababa de terminar y se lo mostraría enseguida. Lo había procesado en su forma más simple y cuando se combinan los cambios son refuerzos de ventaja. En ese momento el herrero le pidió al prota que le entregara su arma un momento. Aquella esfera al hacer contacto con el arma del prota comenzaba a agrietarse y a destruirse constantemente, pero una energía ominosa terminaba envolviendo la espada del prota. Reliquia de Carbet, una espada imbuida con la sangre de nuestros antepasados. Una reliquia de un mundo en ruinas que cobró la vida de miembros de la familia real. Poder de ataque más 30 puntos. Y el poder de ataque aumentaba en otros 15 puntos cuando se trataba con enemigos nobles. El fantasma preguntó si era posible alcanzar ese nivel, pues el poder de ataque había aumentado en 25 puntos. Observando la espada algo confundido, el prota terminaba agradeciéndole al herrero. El hombre le dijo al chico que habían hecho un trato, así que no había necesidad de agradecerle nada. Y ahora era momento de que el chico continuara descendiendo hasta el piso 5. Y cualquier cosa más allá de eso sería un verdadero problema. Por lo que ahora mismo solamente podía desearles buena suerte. Un rato después, Tae-san terminó llegando al altar del piso 19, donde se encontraba el altar del dios demonio. En ese sitio, Tae-san se encontraba observando fijamente. El fantasma le preguntaba al prota si acaso no sentía una mirada extraña sobre él. Tae-san le preguntaba al fantasma si eran miradas de curiosidad o de enojo. Lentamente, Tae-san se encontraba dirigiendo su mano hacia el altar para hacer contacto con este. Y vemos entonces, justo en el momento en el que el prota terminó tocando una parte del altar, una mirada se enfocaba en él. Una voz le dijo al prota que es una mirada de curiosidad, pero también le pasaba a él, preguntándole si acaso no era así. El sistema le mencionaba al prota que Lucifer se encontraba invitándolo a su reino. Luego el sistema mencionaba que el prota había aceptado la invitación de Lucifer. Tae-san se encontraba confundido con lo que estaba escuchando. El reino de Lucifer le daba la bienvenida. Momentos después, Tae-san se encontraba preguntando qué era eso, no podía ver nada, no sabía ni siquiera dónde se encontraba, aunque todavía estaba frente al altar. De forma inmediata, el chico se encontraba en un sitio espeluznante, delante de una persona que se encontraba sentada en un trono. Comprendiendo de manera instintiva la situación, el prota terminó colocándose de rodillas y saludaba al rey demonio. Lucifer le dijo al prota que doblaba sus rodillas obedientemente. Tae-san le respondió que no es tan estúpido como para no poder entender la atmósfera. Lucifer, observando al chico, le dijo que no estaba nada mal, preguntándole entonces cómo se llamaba. Por supuesto, el prota se presentó ante este dios. El dios le dijo al prota que creía que quería enfrentarlo, pero podría aplastar su cabeza en cualquier momento, dejando al chico bastante sorprendido. Disipando la bruma que había envuelto completamente al prota, el dios le dijo que solamente estaba bromeando con él. No le aplastaría la cabeza ni nada similar, pero había muchas cosas que le habían hecho enfadar, mientras que el prota se encontraba tosiendo debido a aquella bruma anteriormente que se encontraba envolviéndolo. El fantasma le preguntó al chico si acaso se encontraba bien. El dios le dijo al prota que había acabado con su pobre Jagger, pero no tenía ninguna intención de castigarlo por ello, ya que esta había sido una batalla bastante justa. Y entonces, ¿la razón por la cual había llegado a él acaso es por el demonio? Tae-san se encontraba pensando en esto. La energía de un demonio es un consumo necesario para utilizar la magia negra, y también para utilizar la habilidad obtenida al derrotar a Jagger, la falsa llama de Marcosias. Tae-san le dijo al dios sin dudarlo ni por un segundo que sí, esa era la razón detrás de su actuar. El dios le dijo al prota que él tan solo es un humano, mientras que él mismo es un rey demonio. El poder mágico le pertenece a él, pero no a los humanos. Tae-san le preguntaba si entonces estaba diciendo que no podía darle parte de su poder mágico. El dios le preguntaba al prota si acaso le estaba preguntando si podía darle su poder mágico. Bueno, podía hacerlo, pero era un poco complicado. Tae-san le dijo que aún así le había dicho anteriormente que no podía dárselo a los humanos. Lucifer le dijo que normalmente así es, pero el prota se lo había ganado utilizando métodos convenientes. Le dijo al prota que el chico que se encontraba a su lado en principio no se lo merecía.
Pero el prota la tiene la capacidad para manejar el poder mágico de los demonios, dejando al prota un poco confundido. Aunque Lucifer le dijo a Tae-san que todo tiene un precio, el chico le pidió rápidamente que le dijera cuál era ese precio. Lucifer le dijo a Tae-san que es sencillo, solamente tiene que ayudarla a proteger a su cordero. Tae-san preguntaba a qué se refería con cordero y ayudar, pero en ese momento una ventana del sistema apareció delante del chico. Nueva submisión, el demonio quiere que lo ayudes con su hijo perseguido. Pero ese mundo está lleno de demonios y es un mundo que no puede ser invadido, y se espera que pueda ayudar a su hijo y a visitarlo. La recompensa Lucifer la determinaría en función de su desempeño. Esta misión llamaba la atención de Tae-san, el cual le preguntaba a Lucifer si acaso se refería a ir a otro mundo, a lo que este dios le respondió que así es. Lucifer le preguntaba al chico si acaso había estado alguna vez en el mundo del herrero. No es un mundo destruido como ese, así que no tiene mucho de qué preocuparse. Y además, su cordero es perseguido y sufre en un mundo que ella ha perdido. Por esa misma razón quería que el prota lo llevase a un lugar seguro. Tae-san luego de aquella petición le dijo que le parecía excelente, pero a cambio tenía otro favor que pedirle. El fantasma se preocupaba por lo que estaba a punto de decir el prota. Lucifer, por otro lado, le preguntaba al chico que cómo se atrevía a pedirle un favor al rey demonio a cambio de nada. Y normalmente en situaciones normales le había destrozado la cabeza, aún así, bueno, tenía que decírselo. Si es algo trivial, solamente lo terminaría ignorando. El fantasma llamaba la atención de Tae-san. El prota entonces terminó llamando la atención del rey demonio y le preguntaba si acaso sabía algo acerca de su mundo y sobre la invasión que estaba ocurriendo. Esto colocó una gran sonrisa en el rostro del rey demonio. Lucifer le dijo al chico que lo perdonaría por no desear nada a cambio, ¿y acaso quería saber quiénes eran? Si cumples con su petición satisfactoriamente también se lo podría decir. Tae-san le dijo entonces a Lucifer que con eso le parecía suficiente. Lucifer le dijo a Tae-san que eso puede resultarle un poco incómodo, pero suponía que debía de explicarle los conceptos básicos. Le dijo al prota que el mundo al que estaba a punto de ir tiene por nombre BGZ, y es un mundo donde la magia existe y está protegida por dragones. La fuerza del mundo en sí está a un nivel promedio, y algo molesto estaba persiguiendo a su cordero, llamando a esta entidad el dios de la luz nacido de la tierra. Y este es un mundo gobernado por Harmon, y también es el lugar al que el prota tiene que ir. Entonces terminó despidiéndose de Tae-san mientras le deseaba buena suerte en su viaje. Un rato después, el prota terminó aterrizando justo en medio de un bosque, preguntando si acaso ese realmente es el mundo al que tenía que llegar. Añadía que realmente no había mucha diferencia por donde se encontraba caminando. El fantasma le dijo al prota que si acaso no lo iba a saber luego de mirar a los guías del pecado. El prota dijo que la forma más común de todas las entidades es la forma humanoide, aunque bien creía que todo podría salirle fácilmente esta vez. El sistema le mencionaba que la detección de presencia había sido activada. El fantasma le dijo al prota que al parecer no hay tiempo para emociones. Tae-san le respondió que lo sabía y comenzó a moverse a una gran velocidad utilizando el salto aéreo. El chico pareciera como si estuviese volando, mientras que el sistema le mencionaba que la detección de presencia había sido activada nuevamente. Fue entonces cuando Tae-san se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo justo debajo de él. Varias personas estaban persiguiendo a una sola persona. ¿Y acaso ese es el cordero del cual hablaba el rey demonio? El fantasma le dijo al prota que si observaban el color del cabello es cierto que es un niño demonio. Mientras se encontraba escapando, las personas detrás de este comenzaban a dispararle flechas y a lanzarle rocas. Y antes de que pudiera alejarse más, observamos cómo una cuerda terminó siendo atada en su pierna, causando que el pequeño demonio se encontrara asustado por lo que estaba a punto de suceder. Los perseguidores se encontraban felices ya que habían hecho un excelente trabajo. El demonio utilizó una pequeña navaja para intentar cortar la soga que ataba su pierna. Una persona terminó acercándose a este y le dijo que como se esperaba era por eso que no había podido atraparla durante 10 años. Añadiendo que es una profesional en el escape, por supuesto eso era lo que podía explicar la situación. Exhausta, el demonio le preguntaba a ellos qué era lo que querían de ella. Uno de los humanos terminó golpeándola en el rostro con fuerza y le mencionaba que lo sentía, llamando a la princesa pero no podía ser así. Ahora bien, si dividían la recompensa, cada uno de ellos recibiría 100 monedas de oro, preguntando si acaso no era así. Uno de los perseguidores preguntaba si acaso no faltaba algo, a lo que el que estaba junto al demonio le preguntaba qué era lo que faltaba, pues había dicho que eran 100 de oro. El arquero comenzaba a explicar que él había pagado el costo de todos los seguimientos y el dinero para que los informantes guardaran silencio. Entonces todos tenían que tomar 90 monedas de oro mientras que él tomaría 190 monedas. Las personas comenzaron a enojarse preguntándole que a qué se refería. El arquero le dijo que si no le gustaba simplemente tenía que dejarlo. Tae-san terminó apareciendo justo detrás del hombre de cabello gris y le preguntaba a este si él acaso podía unirse también. Todos rápidamente se colocaron en guardia y le mencionaban al prota que él entonces los había sorprendido a ellos. Las personas observando al prota preguntaban si acaso tenía el cabello negro, ¿entonces se trataba de un demonio? Aunque no era del todo cierto, ya que el color del cabello del prota era mucho más claro. Le preguntaron a Tae-san quién era él exactamente. Tae-san se preguntaba si acaso los demonios tenían el cabello de color negro perfecto. El chico les dijo que él es alguien que tiene negocios con la mujer con cuernos que se encuentra cerca de ellos.
El hombre de cabello gris insultaba al prota y le mencionaba que si acaso él también es un ladrón que buscaba la recompensa a cambio de ese demonio, y no iban a tolerar que le quiten su parte, pero en ese momento antes de que el hombre pudiera decir algo más, el prota terminó dándole un fuerte puñetazo en el rostro, dejando al resto de mercenarios o aventureros completamente sorprendidos. Comenzaban a maldecir preguntándole al prota quién demonios era y cómo era tan fuerte, mientras que la chica demonio permanecía inconsciente justo detrás del prota. Tarzan, preparándose para sacar su espada, les mencionaba que ya se los había dicho. Él perfectamente les dijo que tenía negocios con esa mujer. Bueno chicos, yo soy Peguito y hasta acá el capítulo de hoy. Espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.